Hola, ¿qué tal están? Comentario del debate sobre el Estado de la Nación. El discurso pronunciado por el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incidido en cuestiones propias del sostenimiento del estado del bienestar, y eso en principio está muy bien. Lo que sucede es que estas medidas son muy tímidas, son simples parches para arreglar pues algunos aspectos de la economía española y algunas situaciones de una manera tímida, de una manera incipiente, pero realmente no solucionan de verdad los graves problemas que están teniendo muchos españoles actualmente en el ámbito laboral, en el ámbito formativo, en el ámbito sanitario especialmente. Y todo eso ha quedado puesto de manifiesto en el discurso. Por ejemplo, el impuesto a las energéticas tendría que ser muchísimo mayor del que va a ser. Lo mismo se puede decir del impuesto a las grandes entidades financieras, que se queda en sí, una reducción de los beneficios de los grandes bancos para que repercuta en varios miles de millones, no muchos, en el bienestar de la ciudadanía española, que al final es la que paga a los bancos, a las energéticas, etcétera, y eso está bien, pero es una medida muy reducida. Tendría que ser un impuesto muchísimo mayor del que va a ser y además más prolongado en el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso pues no va a suceder. En cuanto a la bonificación de cercanías en Renfe del 100%, pues me parece perfecto. Lo que sucede es que eso tendría que ser extensible a otras empresas de transportes también y no solamente a Renfe, porque hay muchísima población española que no utiliza el tren, que no utiliza Renfe, y tampoco se les puede obligar, entre comillas, a que lo utilicen para que tengan el descuento total. Eso tenía que haber sido valorado y contemplado y no ha sido así, por lo que parece. En cualquier caso, se ha optado por la solución más sencilla, que es lo de los abonos de Renfe, que sean gratuitos, pero muchísima población utiliza otros sistemas de transporte como los autocares, líneas de autocares, el coche particular, etcétera, etcétera. En cuanto a otra cuarta medida que él ha explicado en su discurso, en relación con la nueva beca complementaria de 100 euros mensuales, diríamos que va a incluir a la enseñanza infantil, primaria y hasta incluso la ESO, realmente y que va a afectar positivamente a 1 millón de alumnos, me parece estupendo, pero diríamos hay otros muchos problemas en la enseñanza aparte de las becas, y esa medida está bien, quizás sea de las mejores medidas que ha dicho en el discurso, sin ninguna duda, pero también habría que abordar el tema de que tendría que haber menos alumnos por profesor, una ratio más baja de alumnos por cada profesor, por cada docente, porque de esa forma mejoraría mucho la calidad de enseñanza. Y además estamos enfrentándonos a un nuevo reto educativo, que es la aplicación de la LOMLOE de forma gradual, y veremos a ver qué resultados va dando la enseñanza competencial, etcétera. En principio hay muchas cosas que habría que mejorar en la educación. En cuanto a la quinta medida, pues habla Pedro Sánchez de las competencias digitales, potenciarlas hasta la ESO, el pensamiento computacional, la robótica, los programas, pero el problema no es este realmente, el problema es que los alumnos, los estudiantes sepan realmente comprender, escribir, que tengan adecuada comprensión lectora, y eso falla en muchas ocasiones en muchos alumnos. Entonces, esto está bien, lo de que aprendan competencias digitales y competencias de todo tipo, pero hay que reforzar muchísimo más la comprensión lectora y sobre todo también la habilidad para escribir adecuadamente, correctamente, etcétera. Si eso no se realiza primero, las competencias digitales son muy difíciles de enseñar a los alumnos porque no tienen comprensión adecuada de lo que leen y por lo tanto no entienden adecuadamente muchos contenidos, entre ellos también los propios de las competencias digitales, por ejemplo. En cuanto a la sexta medida, la creación de un centro estatal de salud pública enfocado básicamente a las emergencias sanitarias, parece que es algo efectivamente muy positivo, y lo es, lo puede ser, no lo pongo en duda. Lo que sucede es que luego se habla de reforzar la salud pública, pero no se explica exactamente cómo se va a hacer, y entonces queda como una declaración de tipo general, muy amplia, y que no queda concretada suficientemente, cuando lo que habría que hacer era, diríamos que, contratar a muchísimos más médicos y más sanitarios para que realmente la sanidad vaya mucho mejor de lo que va. Y sobre todo pensando en los efectos de la pandemia, ya hay una explosión de contagios en España, lo dicen los medios de comunicación, la prensa, la radio, etcétera, y parece que se está esperando al otoño, cuando habría que actuar ya
por ejemplo, la cuarta dosis de la vacuna para toda la población, como están haciendo, por ejemplo, en Italia, y eso tampoco se está valorando en esta medida. En cuanto a la medida séptima, vivienda en Madrid, que se van a crear 12.000 viviendas, el 60% públicas, está muy bien, pero la creación de viviendas no solamente se circunscribe a Madrid, se circunscribe a toda España, a todo el territorio español, y de eso en principio no se ha señalado nada. En cuanto a la medida número 8, un nuevo marco regulador contra los incendios para que haya procedimientos más eficaces para apagar los incendios, pues me parece una medida muy acertada. Veremos a ver cómo se desarrolla y cómo se implementa. En cuanto a la medida número 9, pues que es un pack para impulsar la sostenibilidad y sobre todo los beneficios del campo español, los beneficios de los agricultores, me refiero, para que no tengan que dejar explotaciones, cerrar explotaciones y dedicarse a otra cosa, pues realmente eso precisa de una regulación muy extensa, muy minuciosa, que apoye los precios que reciben los agricultores por la producción de sus productos y también los ganaderos que reciban el precio adecuado para que puedan subsistir y puedan vivir adecuadamente en el campo, en la actividad agrícola o en la actividad ganadera, y eso esperemos que sea así, que sea una regulación adecuada para conseguir esos propósitos, esos fines. Y en cuanto a la medida número 10, pues luchar contra la corrupción, por ejemplo, con la protección del informante que informa de casos de corrupción, o la ley contra la discriminación racial, o contra la trata y explotación de seres humanos, me parecen medidas efectivamente muy acertadas. Pero, insisto, yo creo que todas estas medidas, especialmente las relacionadas con las energéticas y con los bancos, los impuestos a bancos y energéticas, tendrían que ser esos impuestos mucho más elevados y de forma continuada en el tiempo, porque esos beneficios extraordinarios de las energéticas y de los bancos son escandalosos y por lo tanto hay que poner más impuestos para que esos beneficios escandalosos realmente no lo sean y el exceso de beneficios repercuta positivamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos españoles, ante una crisis que ya tenemos y que puede profundizarse mucho más en los próximos meses, por desgracia. Y a todo esto se puede unir también los efectos de la pandemia y de la crisis en general que estamos sufriendo. Por tanto, yo diría que estas medidas son cortas, son escasas y van en la buena dirección, eso es indiscutible, pero esa buena dirección tiene que estar reforzada por medidas mucho más poderosas, mucho más profundas, mucho más extensas, mucho más radicales. Gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.